Acá con el sociólogo Daniel Machado, como él dijo que le gustaría que lo presenten sin tanto preámbulo. Así que bueno, nada, ni más está decir, vamos a hablar de Cuba hoy, cómo está Cuba, qué entendemos nosotros también de muchas cosas, porque entendemos que Cuba hoy por hoy es una disputa mediática de lo que es Cuba. Entonces, bien, ¿cómo vemos a Cuba? ¿Qué es Cuba? Perfecto, nada más, no voy a hablar mucho más, le cedo la palabra acá al compañero. ¿Cuál es tu nombre? Emiliano. Emiliano. Emiliano, cuando estuvimos conversando ahora antes de la presentación, me dijo, es primera vez que hago una presentación. Y yo le dije, te va a salir bien, eso es lo más fácil que hay. Mira, le ha salido muy bien la presentación a Emiliano. Bueno, muchas gracias a la Juventud de Unidad Popular y al Frente Popular y al partido por esta amable invitación para hablar de Cuba. Un tema que a todos los cubanos que sentimos el proceso social y político que se ha desarrollado en estos años es siempre convocante y siempre una oportunidad para hablar del tema y también para escuchar y aprender. Muchas veces en el diálogo pues uno también encuentra cosas que son de alto interés y las incorpora a su pensamiento sobre el proceso revolucionario cubano. Conversaba con Isabel antes de venir para acá si hacía una primera presentación o abría el debate libre y redentor. Bueno, al final convenimos en que vamos a hacer una breve presentación para dar una panorámica muy rápida del proceso social cubano y después obviamente pues a la parte más importante que es dialogar sobre el tema. Ayer estuvimos en un municipio donde fuimos a hacer una tarea de la creación de un centro de investigaciones y justo nos encontramos que la gente quería saber de Cuba, entonces tuvimos que improvisar ahí también un breve intercambio sobre el tema. Bueno, Cuba hoy, estamos hablando de un proceso que si tomamos el 59 como momento del triunfo, dentro de 3 años cumple 60 años. Y 60 años no es poco tiempo. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo los cubanos han logrado más de medio siglo mantenerse, pasar por las mayores vicisitudes y llegar con las complejidades y realidades de hoy hasta aquí y todavía estar mirando de frente y sin arrodillarnos a los Estados Unidos? Uno piensa en eso y dice, bueno, algo ha pasado de fondo en la sociedad cubana, algo ha cambiado, algo cambió de fondo en la sociedad cubana que ha creado esa reserva ética, moral, para poder seguir caminando por el proceso que el pueblo cubano se ha querido dar a sí mismo y mejorar en todo lo que pueda mejorar. Proceso al que nosotros le seguimos llamando socialismo, aunque es palabra que algunos la están como orillando, pero que nosotros la seguimos defendiendo porque sirve mucho, sobre todo para diferenciarla del capitalismo, que es lo que no queremos, que es lo que no queremos cederle el espacio y es el principal reto que tenemos hoy en día en la sociedad cubana. La Revolución Cubana, como todos conocen, triunfa en 1959 y los primeros 10 años después de ese triunfo fueron de confirmación del poder revolucionario. Estamos hablando ahí de más de 300 organizaciones contrarrevolucionarias financiadas por la CIA, estamos hablando de más de 5.000 alzados en la zona del Escambray, en el centro de la República, estamos hablando de la crisis de octubre, estamos hablando de sabotajes constantes, estamos hablando de miles de cubanos muertos en estos años enfrentando a los Estados Unidos. Y luego de ese primer momento de confirmación y de pelea pecho a pecho contra el poder de los Estados Unidos, llegamos a tener lo que yo llamo un primer gran proyecto social de la revolución, que se da a la altura de 1967-68, cuando por primera vez, después de toda esta lucha de resistencia y confirmación del poder,
tuvimos la oportunidad de proyectarnos hacia el desarrollo de la sociedad cubana. Consolidada la revolución, tomaba parte mucho más protagónica la construcción, que por cierto ya había comenzado desde el triunfo, pero en esta ocasión tenía ese carácter de ser un proyecto integral. ¿Qué pensábamos? Pensábamos que teníamos que producir más azúcar, teníamos que hacer zafras importantes, dominar el mercado internacional con nuestro azúcar y con los recursos que diera esa posibilidad económica, emprender el desarrollo agrícola e industrial de la nación en toda la línea. Podíamos hacerlo, eran momentos en que había equilibrio bipolar, teníamos la mano amiga de la Unión Soviética ya, nos compraban el azúcar a un precio fijo que nos permitía tener un mínimo de recursos para poder hacer lo que queríamos hacer, y empezamos a trabajar, iniciamos la zafra, no la pudimos terminar, hicimos junto con aquello también pasos de carácter económico y político muy severos, porque parte de ese proyecto era la eliminación por completo de la pequeña propiedad. El criterio era de que ahí estaba el reducto económico de la posible reorganización del capitalismo en Cuba, y por tanto la decisión fue prácticamente liquidar todo tipo de pequeña propiedad. Quedaba nada más la pequeña propiedad campesina que la propia revolución le dio a los campesinos que no tenían tierra, y algunas pequeñas propiedades, vehículos automotores, camiones, servicios de taxi. Es decir, que prácticamente todo se socializó y todo pasó a ser estatalmente administrado. Junto con eso emprendimos la zafra, no pudimos hacer los 10 millones, hicimos solamente 8.553.000 toneladas. Recuerdo muy bien las cifras porque corté bastante caña en esa zafra. Estuve semanalmente por 4 días movilizado y después estuve por 4 meses movilizado todo el tiempo cortando caña, porque aquello se había convertido en un proyecto nacional. Nuestro lema era: los 10 millones van, y de que van, van. Incluso hay un grupo musical cubano muy reconocido que se llama Los Van Van, porque nacieron precisamente en esa época y se autodenominaron Los Van Van. Eran ellos parte, la cultura también era parte de aquella emoción de cumplir la tarea. No la cumplimos, aprendimos, por supuesto. Recuerdo todavía el día, estaba yo frente a la tribuna, el comandante estaba hablando, cuando habíamos recibido, después de una lucha diplomática importante, a 11 pescadores que nos habían secuestrado las bandas contrarrevolucionarias de Estados Unidos. Y Fidel dijo en aquel momento que eran momentos de alegría y de tristeza. De alegría porque estábamos recibiendo a esos 11 trabajadores cubanos vivos, sanos, y de tristeza porque había que decir claramente que no podíamos hacer los 10 millones. Y eso también da una clara visión de las características de Fidel Castro como dirigente. Cuando está el fracaso, se reconoce y se dice, pero no se dice para llorar. Fidel Castro también en ese momento, y recordando a José Martí, dijo que había que convertir el revés en victoria y que íbamos a convertir el revés en victoria. Porque cuando se fracasa, se puede sumar la experiencia y es útil como nuevo conocimiento si usted sigue adelante. Si usted se queda donde está, o retrocede, o desaparece del mapa, ya aquel fracaso se convirtió en una derrota y no en una experiencia y de conocimiento para poder seguir adelante. Y seguimos adelante, y rectificamos. Y pensamos en aquel momento que nos habíamos olvidado de la experiencia histórica de los países socialistas y que no habíamos sido suficientemente modestos. La autocrítica llegó hasta autorreconocer que no habíamos sido modestos. Hay que leer el informe del primer congreso del partido redactado por Fidel, donde eso se dice con todas sus letras. Pensamos que podíamos hacerlo sin esa experiencia. Y entonces adoptamos la experiencia y ahí cometimos otro error. Cuando estábamos
haciendo el proceso de la zafra de los 10 millones, pensábamos que los mecanismos no hacían falta, que no hacía falta la contabilidad, que podíamos hacer solo el cálculo material de las cosas. Y aquel sistema contable que desarrolló el Che desde el Ministerio de Industria durante los primeros años, excelente sistema contable, que partió de la contabilidad que se llevaba en los Estados Unidos, adaptada a la situación y a las características de Cuba. Se utilizaban los sistemas IBM con tarjetas perforadas, en fin, se desarrolló un buen sistema, pero aquello se estimó que no era necesario en un país donde la conciencia tenía que estar por encima del tener, la conciencia por encima del estímulo material. Y cuando adoptamos el sistema de planificación durante 10 años, después del primer congreso del partido, que fue en 1975 el primer congreso, y hasta 1985 estuvimos desarrollando el sistema de dirección y planificación de la economía copiado de la Unión Soviética. Copiado y adaptado más o menos a la realidad cubana. Y entonces cometimos otro error, de otro signo. Y el error fue que sobreestimamos el estímulo material y sobreestimamos el papel de los mecanismos. Y también nos metimos en una espiral de crecimiento sin desarrollo. Aquella fue la famosa década perdida aquí en América Latina, del 75 al 85. En Cuba no fue una década perdida, hay que decirlo, porque crecimos mucho, crecimos en educación, crecimos en salud, crecimos en defensa, crecimos en muchas cosas, pero no logramos resolver el problema de la eficiencia de la economía. Y nos estábamos endeudando, no solamente en rublos, sino también en divisas. Y hubo que rectificar otra vez, y hubo nuevamente que reconocer que nos habíamos equivocado. Y entonces comenzamos a desarrollar el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, en un momento que Fidel, con esa capacidad que él tenía para hacer la síntesis de mayor contenido, él dijo que con aquel sistema copiamos bien lo malo y mal lo bueno. Y que no podíamos ahora desestimar el sistema pensando que ya teníamos otro y que teníamos que seguir caminando con aquel penco, con sus mataduras. Quiere decir que había que mantener el sistema y ver cómo lo adaptábamos y cómo lo mejorábamos. Entonces empezamos a rectificar. Y la rectificación arrancó con muy buen signo y por muy buen camino. Por una razón, porque ya habíamos sufrido los errores de confiar de los mecanismos y del estímulo material, y los errores de confiar demasiado en los mecanismos y en el estímulo material, y por tanto ya teníamos una visión que nos permitía enrumbar buscando la eficiencia de la sociedad socialista en las condiciones de Cuba, la eficiencia económica. Y empezó un esfuerzo importantísimo, años 84, 85, 86, donde ya se popularizó el concepto de la rectificación. Año 87, 88, empezamos a rectificar muchísimas cosas importantes, empezamos a flexibilizar la planificación, empezamos a criticar todo lo que se había hecho mal en la planificación socialista y a buscar fórmulas más flexibles de la planificación. Incrementamos el trabajo por cuenta propia, recuperando aquel error que habíamos hecho de prácticamente ponerlo todo bajo administración estatal. Y cuando estábamos avanzando y avanzando con mucha fuerza, recuerdo que hacíamos enormes tareas de todo tipo, construcción de casas del médico de la familia, escuelas secundarias básicas, escuelas especiales, microbrigadas. Teníamos solamente en Ciudad de La Habana 30.000 trabajadores construyéndose sus apartamentos, sus viviendas, con un acuerdo con el Estado, por supuesto. Y bueno, ocurrió lo que nadie pensaba. Se cayó el Espíritu Santo. Y si bien con todo el bloqueo, desde el comienzo Cuba tuvo
que cambiar prácticamente toda su tecnología en los años 60, haciendo un esfuerzo enorme, y sustituirla por las tecnologías que podíamos acceder a ellas a los países socialistas, ahora resultó que teníamos que cambiar también la de los países socialistas. Quiere decir que hemos pasado 2 veces por un enorme esfuerzo de reconstrucción de la infraestructura económica y social de la sociedad cubana. Y los años del periodo especial fueron muy duros, tremendamente duros. Yo tuve la suerte en aquella época de contar con Isabel porque la planificación en la casa era rígida. Los 4 pancitos, uno para cada uno, los 4 huevitos, y distribuye y pon esto, inventa tal cosa. Se puso hasta a sembrar detrás del edificio de la casa, sembrar yuca y a sembrar ají, cosas así que pudieran aliviar un poco la comida. Y pasamos momentos durísimos. Y parecía, y mucha gente en aquel momento decía, que fracasábamos, que no aguantábamos. Incluso había gente que al oído nos decía, cedan un poquito. Yo recuerdo aquí una amiga, no una amiga, una conocida, me dijo, yo no sé por qué ustedes no ceden un poco, cedan un poquito, y ya se ponen de acuerdo, y ya se acaba el bloqueo. Y yo le dije, tú no entiendes nada. Porque, como dijo el comandante en una ocasión, le das la uña, te agarran el dedo, le das el dedo, te agarran la mano, le das la mano, te agarran el brazo, le das el brazo y te cortan la cabeza. Hay cosas en las que no se puede ceder, y en los problemas de principio no se puede ceder. Y era preferible pasar el hambre, pasar las dificultades, la miseria, pero mantener la posibilidad. Se lo escuché decir en una ocasión a Fidel, en medio de este oscurísimo túnel hay una lucecita ahí en el fondo, que esa lucecita es la estrella de la bandera cubana. Y por ahí nosotros tenemos que buscar eso, nuestra solución. Y miren, en el año 64 caímos al fondo, ya no dábamos más. El Producto Interno Bruto había descendido un 37% en picada, no teníamos manera de recuperar nada de la economía, y aguantando. Fidel había lanzado la consigna, salvar la patria, la revolución y el socialismo. No podía haber duda de que no era cualquier patria ni era cualquier revolución, era una patria socialista y una revolución socialista, lo que implicaba que el proyecto de justicia social de 1959 lo íbamos a mantener. Esa era la idea. Y el pueblo siguió eso, y lo entendió, y lo sufrimos entre todos, y también repartimos la crisis entre todos. Porque no mandamos a los trabajadores sin dinero a sus casas cuando sus fábricas no podían trabajar. Los subsidios iban desde el 80 hasta el 100% del salario, para poder repartir entre todos la crisis, y que no fueran unos y otros no. Esas eran medidas desde el Estado, desde el gobierno revolucionario, para lograr esa distribución de la penuria. Y en el año 84 tocamos fondo, y ese año crecimos un 0,7. Y en el 95, fue en el 94, en el 95, un 2,5. Y así, poco a poco, todos estos años hemos ido creciendo con una media de un 3,5% de crecimiento hasta hoy. Este año va a ser un crecimiento menor. Claro que los volúmenes de producción han seguido aumentando. La gente en Cuba ya no habla de periodo especial, tenemos otros problemas. De eso es lo que voy brevemente a hablar ahora, y con eso voy a terminar este breve repasito. ¿Qué hemos decidido? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿O cómo estamos tratando de hacerlo en este momento en la sociedad cubana? Bueno, en primer lugar, discutiéndolo con el pueblo. No se ha tomado ninguna medida de establecer ningún programa de cambio y de transformación que no se discuta con el pueblo. Incluso en el año 94, cuando logramos comenzar la recuperación, fue el resultado de discutir
en los conocidos parlamentos obreros, que fue una propuesta de un parlamentario nuestro, sindicalista, compañero Pedro Ros Leal, que propuso en la Asamblea Nacional la discusión misma que se estaban haciendo los diputados, no darla por concluida, sino trasladarla y convocar los parlamentos obreros. Y eso fue porque el compañero Fidel, en medio de aquella discusión, estamos hablando de diciembre de 1993, se discutía de todo, y cómo íbamos a salir y qué íbamos a hacer. Se habían tomado muchas medidas, se había despenalizado el uso y tenencia de divisas libremente convertibles, se había distribuido casi prácticamente toda la tierra, el 80% de la tierra que tenía el Estado se convirtieron en cooperativas para estimular el desarrollo de la producción agropecuaria. Se empezaron a hacer algunos negocios con empresas mixtas extranjeras, siempre preservando el poder de la sociedad cubana sobre cualquiera de esas negociaciones. Y lo que no se sabía era qué íbamos a hacer con todo el dinero que se había acumulado en el país. Se había acumulado una liquidez monetaria de 12.000 millones de pesos. 6.000 millones estaban atesorados en bancos, la gente lo tenía en los bancos, y había 6.000 millones en la calle, pero para que la economía empezara a funcionar medianamente, de forma sana, había que sacar 3.000 millones. ¿Y cómo íbamos a sacar 3.000 millones? Yo recuerdo en un debate en el que participaba el compañero Fidel dijo, yo sé cómo hacer eso. Que me den 500 millones de dólares para que ustedes vean cómo yo saco todo ese dinero de la circulación. Era muy difícil. ¿Cómo sacarlo? La gente no tenía prácticamente qué comer, el dinero valía nada, se cambiaban 140 pesos por $1. ¿Y qué hacer? ¿Y cómo se podía sanear eso? Y entonces un compañero que utilizó aquella consigna de Fidel del inicio del periodo especial y dijo, un diputado dijo, nosotros tenemos que salir de aquí con un conjunto de medidas para salvar la patria, la revolución y el socialismo. Y dice Fidel, bueno, un momentico, a ver si además de todo eso salvamos el sentido común también. Fíjense la dialéctica del comandante. Y dicen, podemos salir de aquí con un conjunto de medidas que no hemos discutido con nadie. Y ahí descolocó toda la discusión y la bajó al pueblo. Y ahí fue cuando intervino Pedro y dijo, bueno, podemos hacer los parlamentos obreros. Y se hicieron. Parlamentos obreros. Se hicieron 70.000 reuniones en los centros de trabajo. Los trabajadores hicieron 261.000 propuestas. Puedo decirlo porque soy testigo de excepción. Me tocó coordinar el equipo que analizó todo ese proceso. Trabajamos. Mañana también. Y se sacaron de ahí 23 grupos de temas, de proposiciones para sacar el dinero. Y con eso se fue el 1 de mayo, que no desfilamos ese año, porque dijimos hay que trabajar y el mejor homenaje es seguir echando para adelante. Y los días 1 y 2 de mayo sesionó de forma extraordinaria la Asamblea Nacional del Poder Popular para discutir las propuestas de los trabajadores. Se adoptaron todas. Y en un año se sacaron los 3.000 millones. ¿Cómo? Ahora le voy a decir el milagro de eso. En primer lugar, es el milagro de la participación popular. Es el milagro de la sabiduría del pueblo, es el milagro de un Estado que no es enemigo del pueblo, que está presente, que no es un Estado ausente, y de un pueblo que también confía en ese Estado, con todos los problemas que tienen todos los Estados de este mundo y los que tendrán mientras haya Estado, pero un Estado que colabora y que participa y que busca las soluciones. Y bueno, se logró sacar esa plata con medidas como esta. La primera, y más aplaudida por todas las asambleas, expropiar a todo el que se había enriquecido con la penuria del pueblo durante esos años de periodo especial. Y fueron enjuiciados todos los llamados macetas que habían acumulado. Le llamaban macetas, ¿por qué?
porque andaban con unos rollos de billetes tan grandes que parecían el tamaño de una maceta de planta. Y entonces se hicieron juicios, se analizó la procedencia del dinero y se expropiaron millones de pesos en dinero, en propiedades, etc. Primer asunto. Muchas otras medidas. Encarecer todo lo que fuera dañino a la salud. Tabaco, cigarro, alcohol, todo eso arriba los precios. Propuesta de los trabajadores. Propuesta de los trabajadores. Vender todos los inventarios ociosos que no se podían utilizar porque no teníamos energía para que las fábricas funcionaran, ni otros insumos. Tuberías, tuercas, ¿de cuánto hay? Que la gente lo comprara para resolver problemas en sus viviendas, las cooperativas, los materiales que necesitaran, en fin, se abrió eso. Así, cobrar los espectáculos deportivos, aunque sea un poco, porque hasta ese momento eran totalmente gratis. Cobrar los museos, aunque sea un poco, porque hasta ese momento eran totalmente gratis. ¿Y por qué cuando se anunciaron esas medidas, al otro día no estaba la gente en la calle gritando y quemando neumáticos? Por una razón muy sencilla, se había discutido con ellos mismos. Los propios trabajadores, que son la columna vertebral de la sociedad, los discutió. Y se lograron adoptar esas medidas y se logró sacar la plata, y por eso ya en el año 95 nuestro crecimiento fue del 2,5%. Y ahí empezamos a avanzar. ¿En qué punto estamos hoy? En algo que nosotros desde el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión del Comité Central, una entidad que dirigí durante 12 años, habíamos advertido con los estudios que estábamos haciendo, y era que mientras más avanzara la economía, nuestros problemas ideológicos iban a ser mayores, y que teníamos entonces que trabajar mucho desde el punto de vista de la educación, de la formación, en el terreno ideológico y político. Porque obviamente en la sociedad cubana actual no podemos evitar la presencia y el empleo de las relaciones mercantiles. Las relaciones mercantiles todavía tienen en el mundo de hoy un lado positivo, un lado de ordenamiento. ¿Por qué? Porque se condice con una psicología que se ha incrustado en la mentalidad de las personas durante los 50, 60 años que recordaba el sabio Federico Engels que existía el mercado en la humanidad. Y ese mercado nos ha dejado a nosotros una psicología histórica y cultural, humana, universal, del intercambio de equivalentes. Y no sabemos reaccionar, no estamos acostumbrados. Fíjense que está hasta en la literatura. Usted lee a Shakespeare y ahí tiene el mercado metido. Usted lee la literatura española y Poderoso Caballero es Don Dinero. Y así por el estilo. Es decir, el mercado influyó en la mentalidad durante muchos años. Y nosotros tampoco, ni en aquellos ya 50 años de revolución, habíamos logrado superar la psicología de intercambio equivalente. Por tanto, teníamos que reconocer que necesitábamos estimular, en primer lugar, el mercado interno de la sociedad cubana, pero también la inversión extranjera sin vender el país. Sin vender el país. El país no está en venta. Todos los negocios que se hacen, mucha gente a veces protesta porque van muy lento, porque se hacen con un prisma riguroso, que sean útiles para Cuba y que no quedemos nosotros enganchados con el poder de los que vienen a invertir en Cuba, no porque sean comunistas, ni porque les encante la revolución, sino vienen a buscar su plata, vienen a buscar su dinero. Y bueno, les conviene, a nosotros también, vamos a ponernos de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Y eso lo estamos tratando ahora de hacer sistemáticamente. En medio de eso, hay que reconocer, y es muy importante, que la sociedad cubana todavía sigue bloqueada. Tan bloqueada como estaba desde el principio. No ha pasado nada importante que podamos decir se ha superado el bloqueo, aunque el sabio comunicador Barack Obama ha logrado tender una cortina de humo con su discurso y ha hecho pensar a muchos que ya las cosas están cambiando. No, las cosas están cambiando. No, las cosas no están cambiando nada.
nosotros seguimos cuando utilizamos dinero, dólares ganados honestamente, con nuestro trabajo, ya sea en el turismo, en cualquier otra cosa, por el mundo, según las leyes norteamericanas, nosotros no comerciamos con dólares, nosotros traficamos con dólares. Y los bancos que nos ayudan a utilizar esos dólares, cuando los agarran, los sancionan y fuertemente. Después del inicio de las relaciones diplomáticas, han sancionado a bancos con miles de millones de dólares por comerciar con Cuba. Eso está, el cuartico está igualito, como decimos en Cuba. Nosotros no podemos comerciar las pocas cosas que podemos comerciar en Estados Unidos, no podemos comerciarlas con créditos de bancos norteamericanos. Aunque Obama dijo que sí. Y nosotros dijimos, en cuanto eso se produzca, quitamos la penalidad que tenemos sobre el dólar, porque hoy en día usted quiere cambiar dólares en Cuba y en cada operación se le encarece un 10%. ¿Por qué se encarece un 10%? Porque necesitamos ese dinero para pagarle a los que después logran colocar esos dólares en los bancos. Y eso cuesta dinero. Y dijimos, en cuanto lo quiten, quitamos esto. No han quitado nada. Fue, miren, humo. Barack Obama hizo un excelente discurso, hay que reconocerlo. Él es un comunicador tremendo, lo es. Incluso yo recuerdo que al otro día yo escribí un artículo, lo tiré a Cuba Debate lo sacó en Granma, y el título del artículo era Obama el Bueno. Y cuando salió en Granma, que es el periódico del partido, el de mayor circulación, me llama una amiga y me dice, Dari, tú sabes cómo yo te quiero, tú sabes que yo te leo, tú sabes que yo te sigo. Y perdóname una palabrita fea, pero fue la que dije. Pero coño, has llevado demasiado recio al negrito. Has criticado demasiado al negrito. Porque en ese discurso Obama nos trató de engatusar y yo lo que hice fue con mi artículo desmontarle el engatusamiento. Y por supuesto, no solamente yo reaccioné frente a eso, muchos otros. 2 días después, el comandante sacó un artículo excelente titulado El hermano Obama. Y entonces ahí terminó diciendo que nosotros no teníamos que pedirle nada a los Estados Unidos. Ese es Fidel Castro, Martí. Fidel Castro es Martí, nuestro vino de plátano, agrio, pero es nuestro vino. Fidel es Martí hoy. Ese es por eso es que él está bien donde está, al lado de Martí, en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, porque es un prócer que ha dado continuidad a una única revolución, la que empezó en 1868 con Céspedes, Agramonte, Maceo, Máximo Gómez, y continuó hasta la revolución de hoy. Una única revolución de liberación nacional, que en las primeras condiciones era de liberación nacional, pero con el surgimiento del imperialismo norteamericano tenía que ser también de liberación social, porque de lo contrario no íbamos a tener liberación nacional. Y hoy entonces el desafío es grande. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar contra el mercado, la parte mala del mercado, que nos trae egoísmo, individualismo, afán de lucro, nos trae consumismo. Ya en Cuba hay vestigios, empieza a verse también una mayor identificación entre todos los que están en los negocios. No puedo decir que se esté armando una clase social, pero sí hay un estamento que empieza a entenderse mejor entre sí y que empiezan a ver al Estado con cierta distancia. Claro que todos ellos están beneficiados por las mismas políticas de la revolución. Ninguno de ellos paga educación, ninguno de ellos paga salud, todos ellos tienen un máximo de un 10% para pagar por el alquiler, todos ellos tienen la electricidad subsidiada, en fin, también disfrutan, por tanto, son también parte y viven en unas condiciones sociales en las que viven los que no son los emprendedores. Eso, pudiéramos decir, es como una especie de contrapeso, ¿no? Pero no basta.
Es muy importante la vigilancia, es muy importante la articulación de la actividad socioeconómica, organizativa, jurídica, normativa e ideológica política, para que ninguna de ellas se vaya más allá o más acá de lo que debe estar, para que la sociedad pueda reaccionar positivamente al hecho económico de la construcción, de la producción, de los servicios. Es un desafío, nadie lo ha logrado todavía. Nadie lo ha logrado porque algunos países que todavía siguen bajo el signo socialista lo que han hecho es construir adentro el capitalismo, pero a full. Y lo que mantienen es el poder, pero abajo la economía mercantil capitalista con algunos islotes que todavía están bajo el patrimonio y el presupuesto del Estado. Pero nosotros estamos tratando de encontrar esa solución y les adelanto que no es nada fácil. Todavía no hemos logrado alcanzar la eficiencia que necesitamos, se nos complica ahora con toda la intromisión y la presencia mayor de los Estados Unidos en la sociedad cubana, pero si pasamos por las... Miren, si yo pienso así, digamos viéndolo históricamente, si cuando Cuba era una colonia, una neocolonia de los Estados Unidos, cuando estaba llena de analfabetos, de pobreza, sin prácticamente infraestructura, surgió una generación del centenario y el pueblo fue capaz de secundar una revolución como esa. ¿Cómo ahora que tenemos todas las capacidades y fuerzas no vamos a ser capaces de enfrentarnos y seguir por la senda que eso, a mí me gusta seguirle llamando socialismo? No tengo otra palabra. Bueno, con eso termino y nos vamos al diálogo. Bien, creo que nos ha dejado pensando a varios muchas cosas, sinceramente, que para que procesemos tanta información. Bueno, si le parece bien, empezamos a dar pie a las preguntas. O diálogo, u opiniones, no tienen que ser preguntas. Si O las quieren opiniones. decir cosas, las dicen también. Añadir, quitar, poner.